proyección y el resultado. Está con nosotros Sheila Bilker, que es consultora y directora ejecutiva de 3.0. ¿Cómo estás? Un placer acompañarlos. Me apena no poder hablar de los Muppets. Bueno. Bienvenida. ¿Qué te pareció la imagen del títere? A ver, me parece que hay algo vinculado a la cultura pop que el presidente lo maneja bien. Y hay algo que tiene que ver con la burla, el asco, que también son como formas estéticas que le siguen permitiendo al presidente ocupar ese lugar de la antipolítica. ¿No? Digamos, son como formas totalmente desviadas de lo esperado, de lo que cabe esperar de un presidente, y que termina capitalizándolo por ese lado. De hecho, vos fíjate que el presidente, ya lleva más de 1 año y medio en gestión, sigue expresando algo del orden de la antipolítica. No en la misma medida que cuando asumió, pero sí muy fuerte. Y creo que eso tiene que ver con todas estas técnicas, estrategias profundamente pop. Son técnicas pop, ¿no? Digamos, los dibujitos animados, las voces, las burlas, los títeres. Bueno, lógica Muppet. Yo creo que toda nuestra generación ha estado criada con un poco bajo esa dinámica, y creo que ahí hay algo burlesco, de la cultura burlesca. Bueno, la cultura burlesca invierte los órdenes. Sí, vos sabés que yo veía estas imágenes y también pensaba cómo mal pueden envejecer esas acciones. Porque de repente, si no te acompaña, no estoy diciendo que sea el caso, pero esto, con una situación económica que no es buena, puede generar el efecto completamente inverso. Es un boomerang. Sí, es un riesgo total. Mucho peor. Es una zona de riesgo. Ahora, por supuesto, es un presidente que camina cornisas. Sí. ¿No? Digamos, no lo hemos visto transitar. O sea, es de banquina. Hizo una campaña de banquina, ejerce el poder en la banquina, tiene intervenciones de banquina, o sea, es de banquina. Entonces, la banquina tiene esos riesgos, que es lo que vos decís. Por supuesto, coincido con vos plenamente. O sea, creo que funcionan muy bien en el presente, y es probable que cuando veamos esto en 10 años, 15 años, o en 2 años, o en 4, nos agarremos la cabeza, sí. ¿Cómo estás viendo el clima preelectoral para lo que viene? Ya tuvimos varias elecciones en provincias, no es lo mismo que una elección nacional, pero sí es bastante clave el dato de la poca concurrencia en comparación con elecciones anteriores. Sigue estando frío. Siento que viste, la que da el clima, frío. No, todavía no hay, en la provincia de Buenos Aires no hay clima electoral. Es distinto lo que encontramos en la investigación cuántica y en la investigación quali respecto de cuánto se sabe, pero bueno, en la investigación cuántica a nosotros nos da que más del 40% de la gente manifiesta que no tiene ganas de ir a votar, y eso entre los que están dispuestos a responder una encuesta. No, digamos, nosotros ahora estamos haciendo 2 preguntas de distinto orden. Uno es, ¿va a asistir? No va a asistir. Pero otra es, ¿tiene ganas o no tiene ganas? Porque creemos que las ganas es un predictor más real y más preciso, ¿no? Digamos, porque si una persona no tiene ganas, ¿cómo la movilizás? Entonces, lo que estamos viendo es que arriba de 40% de las personas consultadas, o sea, y que responden encuestas, ¿no? O sea, que están dispuestas a contestar una encuesta, te están diciendo que no tienen ganas en provincia de Buenos Aires. Con lo cual, todo eso te hace pensar en una gran dificultad por parte de la política para movilizar la gente a las urnas. Ahora, movilizar no es subirlas a un remis y llevarlas a votar, ¿eh? Movilizar es un mensaje movilizador, compromiso con la escena democrática, elaborar razones sobre el voto, digamos, eso es movilizar, o sea, es movilizar esto en los electores, ¿no? Sheila, y esa apatía o esa baja participación que ya se vio además en las elecciones previas en todas las provincias. Sí. La gran pregunta es hoy, ¿a quién perjudica o a quién beneficia? ¿Se puede saber en la provincia de Buenos Aires hoy eso? ¿Qué pasa? Mira, a ver, o sea, yo creo que hay un tema previo que tiene que ver con las testimoniales. Sí. ¿En qué medida también van a desanimar la participación? ¿Le importa a la gente eso? Bueno, a ver, yo lo que creo es que en el caso del peronismo, que es un voto más duro,
no termina de desanimar la identificación con el espacio. No sé si la movilización a las urnas, pero sí la identificación con el espacio. Ahora, a pesar de eso, 3 de cada 10, un poquito más de cada 10 electores que vienen de votar al peronismo, hoy, digo, ven la escena testimonial como una estafa. Viste que acá hay como 2 encuadres en juego. Es una estafa electoral, es un modo para que la gente, vote gente que conoce, ¿no? Digamos que también es parte del problema de estas 8 elecciones que van a ser el 7 de septiembre. En la provincia de Buenos Aires, 8 elecciones distintas. Y la verdad que todos tienen testimoniales. Todos tienen testimoniales. Entonces, la pregunta ahí es si es un condicionante más para desanimar. A mí me da la impresión que la falta de participación no se puede leer desenganchada del proceso 2023 que lo llevó a Milei al poder. ¿No? Digamos, en el 2023 lidera la antipolítica. En el 2025 lidera, y de hecho yo te diría ganó la elección, la apatía. ¿No? Digamos, fue la fuerza prioritaria. La no movilización salió prácticamente primera en casi todas las elecciones, excepto en Formosa, pero, tuvo más, por supuesto, no lo contaste de ese modo, ¿no? Digamos, pero es un elemento a tener en cuenta. O sea, es más la gente que no se movilizó que la que votó a un partido específico. ¿Está abierto el resultado? Perdón, Tommy, disculpa. ¿Está abierto el resultado en la provincia de Buenos Aires o hay algún espacio que creas que tiene más garantizado el resultado? Está abierto. Está abierto, es una situación por ahora como punto de partida, todavía pensá que todavía no empezó la campaña. Es una escena de fuerte empardamiento y una hiperpolarización fuerte, ¿no? Digamos, está parejo, con una elección difícil de medir porque hay que ver en qué medida van a traccionar los intendentes. Tiene un carácter muy territorial, tremendamente territorial, porque tenés muchos actores locales jugando. Entonces, lo que vos ves es 2 cosas, 2 fenómenos que van en sentido contrapuesto. Por un lado, el chip que tienen en la cabeza los electores, que es Milei sí, Milei no, nacionalización. ¿No? Digamos, esto es lo primero que te aparece. Y por otro lado, lo que ves es figuras muy fuertes locales. Entonces, la boleta, que va a tener 2 cuerpos, probablemente también se traccione por abajo. ¿No? Digamos, ahora venimos de hacer algo quali. Hay dificultades para los terceros espacios para hacerse ver. Ahora, en los lugares donde tenés intendentes que están jugando en los terceros espacios, esos intendentes se ven, por ahí no se ve el sello, pero se ve el intendente. Entonces, ¿cómo va a jugar eso? Yo creo que todavía está abierto, que tenés muchas interrogantes por delante. Primero porque todavía no comenzó la campaña. Además es una campaña que va a ser rara porque en el medio vas a tener los cierres nacionales. Sí, claro, 17 de agosto. 17 de agosto de figuras, un poquito antes de alianzas. Entonces, todo eso se va a meter en la campaña. ¿El peronismo va a poder lograr nuevamente presentar una fórmula de unidad o no? ¿Y ¿Está cerrado o no? ¿No? Digamos, son preguntas para el peronismo, pero también son preguntas para el universo que afectan al universo pro y mundo libertario. ¿Juntos o separados? Uno pone foco en Capital. ¿Juntos o separados, por ejemplo? ¿Y estás viendo diferencias también generacionales? Porque de alguna manera es esta idea, ¿no? Estoy pensando, ya podemos pensar que es la segunda o tercera elección con alta cantidad de ausentismo, como contás, y de alguna manera para los que somos más grandes, parte de ir a votar es como la tradición de que hace muchos años que vamos votando, década tras década, y ahora se está formando un electorado que quizás nunca fue a votar, o que siente que votar es algo muy accesorio, muy depende del día. ¿Pensás o estás viendo que también puede haber diferencias ahora a la hora de las edades y la presencia en el voto? Mira, 2 cosas que vimos en los estudios. A veces cuando terminan las elecciones nosotros hacemos lo que se llaman estudios postelectorales para tratar de entender qué pasó. Obviamente en estas elecciones que fueron pasando nosotros hicimos... nos metimos a ver qué pasaba con los desmovilizados un poco. Entonces, hay algo de lo generacional que vos planteás sin lugar a dudas. Eso se vio en el voto a Milei y hoy también se ve en la desmovilización o en la falta de interés juvenil. Pero ojo que lo que encontramos, o por lo menos a mí una de las cosas que realmente más me llamó la atención, tiene que ver con que hubo desmovilización de gente grande, hubo desmovilización de gente que
que traía como tradición no solo el compromiso con la urna el día de la elección, sino un compromiso que trascendía eso. O sea, gente que alguna vez había firmado un petitorio, gente que alguna vez había participado de una marcha, personas que se expresaban en medios digitales. Es decir, tienen un compromiso que incluso trasciende lo básico que te está pidiendo el sistema democrático, que es participar, decidir, elegir quién va a gobernar. Que bueno, que algunos lo leen más como un derecho, algunos lo leen más como una obligación, pero lo que estás viendo ahí es que hubo desánimo a la participación en segmentos que venían con una práctica política más intensa aún que la del voto, y sin embargo esa gente no fue. Sí, vos planteabas, es interesante esto que decís, y en términos generales planteabas una nueva polarización, que se va a llevar puesto básicamente el debate y probablemente el resultado según lo que estás proyectando. ¿Estas terceras vías tienen algún sentido de ser, teniendo en cuenta que esta es una elección, son elecciones provinciales, incluso las de octubre, donde el peso es también de los gobernadores? En la provincia de Buenos Aires está el peso de los intendentes para la de septiembre, pero después hay un peso de gobernadores. Se acaba de lanzar un espacio que tiene ahora 5 gobernadores, que son gobernadores que se definen como productivistas, en todo caso, o por el campo, por el litio, por el petróleo, por el gas, como diciendo no somos feudales, es el mensaje de fondo. Sí, digo, más también allá industriales, de ¿no? Sí, porque exacto. Córdoba, Santa Fe son provincias profundamente industriales. Entonces, pero ¿es un grupo y un discurso que seduce o ves que todavía seguimos en esta cosa que es K anti-K o Milei anti-Milei? No sé cuál es el eje que define hoy, pero ¿tiene algún sentido esa posición para esta elección de octubre? Mira, a mí me pareció interesante el lanzamiento de Grito Federal. Sí. Me pareció interesante porque... bueno, por supuesto partimos de la idea de que es una elección nacional, pero son 24 elecciones provinciales. Hay algo que tienen estas 5 figuras, estos 5 gobernadores, que es que concentran muchas figuras jóvenes, con proyección, que trascienden las fronteras provinciales. Es el caso de Torres, de Puyaro, de Yarlora. O sea, son de los 5 que hay ahí, 3 tienen potencia, o por lo menos alguito más fuera de su geografía. Y por supuesto son gobernadores en general que tienen buena imagen, que funcionan bien adentro de sus provincias. Yo no tengo mediciones de todas las provincias, pero tengo de bastantes de estas y lo que vos ves es que tienen adhesión. La pregunta es, bueno, si van a poder o no van a poder romper la polarización. A mí me da la impresión de que si la elección si las 2 fuerzas más importantes en pugna no alcanzan los 80 puntos, va a ser un éxito. Se podría considerar como polarización rota. Creo que están en condiciones de alcanzar eso. Todavía está la pregunta de cómo va a ser la campaña. Creo que hay algo ahí que los potencia, ¿no? Digamos, el hecho de que no sea una provincia aislada, sino que sea un grupo de provincias, les da yo te diría, les da también fuerza enunciativa y fuerza electoral en cada una de sus provincias. Aunque, digo, obviamente un cordobés no va a estar votando pensando en Jujuy, ni un jujeño va a estar votando pensando en Santa Cruz. Eso seguramente no va a ser así, pero creo que hay algo que pueden mostrar que es una unidad. Y de hecho, si vos me preguntas a mí, yo creo que hay que mirar con atención a ver si no se suman más gobernadores a esta, no sé, cruzada, iniciativa, ¿no? Hay algunos que se van a sumar, de hecho. Sí, algunos están diciendo que se van a sumar. No sé si antes de octubre, pero claramente está mirando el 27. No, es que ahí, digo, la verdad que el otro fenómeno a mirar también es si logran, después de la escena electoral, conformar un bloque en el Congreso capaz de, bueno, viste, cuando tenés la escena tan polarizada,
volcar la balanza hacia un lado o hacia otro es un poder. Y muy probablemente si trabajan de modo articulado, la verdad que es algo interesante y es algo que me parece que les puede dar un rédito en lo electoral y después en la discusión sobre los temas provinciales en el Congreso. Y ahí en términos de comunicación, porque decías recién lo pop del títere, Sí. uno puede pensar lo pop del balcón de Cristina o que manda audios de WhatsApp. Sí. Digamos, este nuevo frente es un poco aburrido. Digamos, vos lo ves y no ves a nadie que se destaque, digamos, recuerda cosas. No, lo digo con respeto, digo, no, Sí, la sí. política puede ser aburrida, pero en general, digo, no tiene este costado pop. ¿Crees que les hace falta, por ejemplo, cambiar algo de esa comunicación o que vamos a ver quizás un poquito de esfuerzo por hacerse un poco más los cancheros, por decirlo de alguna manera? Bueno, es que tener onda garpa. Bueno, Sí. Bueno, nuestras democracias son democracias pop. No, digamos, o sea, era inimaginable en el 21 que el panelista sea presidente, como era inimaginable que Reagan, el actor, termine siendo presidente. No, hay algo. Trump que pasó del reality. Trump también, o sea, son figuras tremendamente pop. Y es cierto lo que vos decís, Cristina es pop. Cristina es pop, Milei es pop. Esta alianza de gobernadores todavía no tienen ese carácter. No le veo ese calidad, carácter, cualidad de meme, como cualidad de meme para que hoy lo usemos en redes. Claro, Lo que pasa es está que no bueno. siempre a un pop le sigue un pop. Bueno, No siempre Dicen un que soy gobierno- aburrido, no sé, tipo. No, para mí el pero miedo fíjate, es ese. Trump fue Biden. Claro. es cierto. Trump, Biden, Trump. Después de Menem fue de la Rúa. Cierto. Claro. Es cierto. Nos están contando experiencias Es exitosas. cierto. No, Es pero cierto. no, es que no pensamos en el éxito, estamos hablando de la Argentina. Che, qué pesimismo. Bueno, buen punto el tuyo. Me parece que está bueno. Hay que ver, digo, hay que seguir. Yo no lo sigo tan puntualmente, digamos, cómo es el vínculo que tienen estos gobernadores para adentro, ¿no? Digamos, si son la seriedad o son figuras. Está bueno lo que dijiste de memeable, porque es un indicador de cuán pop son, Claro. ¿no? Digamos, o sea, hoy lo pop ¿es memeable o no es memeable? La verdad no lo sé, pero creo que tenés un punto. Ahora, El Gila, gobernador de Santa Cruz, cuando fue la primera vez candidato, recuerdo, estoy hablando de hace Vidal. muchos años, Vidal, que viene del sindicalismo, había hecho un video una vez, no sé si estará todavía disponible, que parecía Pasión de Gavilanes, tipo una novela tiene- con unos caballos que es ven un en poco el una onda fondo. Pasión de Gavilanes, Sí, sí. que era eso me tremendo. da, no, Quizás nos aporta alguna de esas cosas. Ojalá, acá este. estamos para ofrecer asesoramiento en memes. Esta mesa puede tener muchas ideas. Ahora, Gila, está muy instalado que en octubre, te saco de septiembre la provincia de Buenos Sí. Aires, el gobierno va a tener una buena performance. ¿Qué sería que al gobierno le vaya bien en octubre? Bueno, primero, está instalado que tiene grandes chances de que le vaya bien, sí, sin lugar a dudas. Pero primero Primero de septiembre. Primero el dólar. Ah, la economía. Primero la Bueno, por economía. supuesto, digo. O sea, viste, es como en Argentina. Sí, ayer lo hablábamos con Rubinstein, faltan 3 meses para octubre. Faltan 3 meses. Es mucho tiempo en términos de la economía. Es mucho tiempo en términos de los sucesivos estresazos, ¿no? Digamos, la economía argentina sufre como Sí, de sí, sí. picos de estrés crónicos, ¿no? Por ahora, lo que nosotros venimos viendo, por lo menos en investigación, es que no hay, o sea, la escena pareciera controlada. El gobierno sigue teniendo una adhesión alta, importante. El tema es cuando empezás a ver que hay ahí adentro y está cada vez más blanda. Es una adhesión cada vez más blanda. Entonces, tiene la dificultad de retener para octubre. En esa retención hay algo importante para mí, que es que hay un último recurso que tiene el gobierno. Ese último recurso es, si no soy yo, viene el riesgo Cuca. Y, o sea, esa última, yo te diría, esa última carta, todavía en un segmento importante del electorado. Todavía garpa, digamos. Sí, todavía rinde.
Entonces, bueno, por ahora tiene ese activo. En la medida que controle la economía, aunque la micro esté dudosa, aunque haya enojo por los jubilados, enojo por la discapacidad, enojo... Pero que son todos temas que entraron en el electorado de Milei. O sea, donde el propio electorado, los adherentes de Milei dicen, y no, bueno, los jubilados no, o sea, el ajuste sobre los jubilados no. O sea, el ajuste sobre la discapacidad, y no. Entonces, me parece que ahí hay un tema que es, bueno, son electores más blandos. Vos me decías cuánto, qué es que le vaya bien. Yo creo que 36, 37, 38 puntos es una muy buena elección. ¿A nivel nacional? Sí, es una buena elección. 38, 40 puntos es una buena elección, muy buena elección. O sea, es un primer lugar porque el peronismo no va a tener representación en todas las provincias con el mismo sello probablemente. Y va a ser difícil que Fuerza Patria junte más de 35. Claro. O sea, lo primero para que sea una buena elección es salir primero. Eso es que probablemente lo logre. Lo segundo es que, bueno, que alcance esos 30 y largos. Si supera los 40, te diría gran elección. ¿Cuánto fue la de Cambiemos del 17? 42. 42, sí. Eso fue una gran elección. Bueno, pero fue una gran elección y hay una lectura bastante instalada, sobre todo en Círculo Rojo, que es que ganó, pero por demasiado poco, la provincia de Buenos Aires, que es lo que se miraba, y eso era el riesgo Cristina, de la vuelta del kirchnerismo. Y va a pasar lo mismo, porque el punto de partida para el kirchnerismo son 40 puntos en la provincia de Buenos Aires. O sea, eso es un piso, eso es un punto de partida. Eso sería un loop total. Y bueno, que pase lo mismo y que eso, digamos, en esa mirada que yo te estoy haciendo, tuvo una consecuencia económica. Pero es que Argentina vive en un loop. Las cosas que estamos viviendo hoy con la cuestión económica, con la falta de dólares, con un dólar que sube, con el impacto de esos sobreprecios, loop. ¿No te suena loop? Sí. Loop. También forma parte, la recursividad también forma parte de este fenómeno pop en el que estamos metidos, ¿no? Para cerrar, ¿puede haber alguna sorpresa en lo que queda de las elecciones? ¿Un cisne negro? ¿O el cisne negro puede ser la apatía y que vaya poca gente a votar? Pues ya eso es un dato muy complejo, muy complicado. Que la falta de movilización en las urnas, o sea, la falta de compromiso con las urnas, fenómeno que no lo extendería al 27, o sea, no diría se terminó. Porque, digo, cuando se eligen ejecutivos, la pica el bichito de la participación con más claridad. Sí. Ya eso es una muy mala noticia. Y el tema del cisne negro, bueno, a ver, yo creo que acá los interrogantes o las dudas más fuertes están sobre si, vamos a estar corriendo una elección donde el PRO y la Libertad Avanza fueron unidad en la provincia de Buenos Aires, el peronismo logró unidad en la provincia de Buenos Aires, y que en el medio de esa elección algo de esto se pueda romper. Que no se puede descartar, ¿no? Digamos, no lo sabemos, no es que todo corre sobre ruedas, ¿no? O sea, lo que el tras bambalinas es todavía es de tensión, sí, ¿no? frágil. Digamos. Entonces, creo que ahí miraría con atención, y después, bueno, los cisnes negros justamente se caracterizan por eso, por la aparición de lo inesperado. Si yo te dijese hoy, lo inesperado va a ser... Ya no sería inesperado. No. Ya no sería inesperado. Gracias, Gila, por haber estado acá. Y hoy el doctor Mayol, que es imperialista, eso ya lo sabemos,